desde Calakmul, Campeche, para el mundo antiguo y el Libro de Mormón. Hola, ¿qué tal hermanos y hermanas? En esta ocasión traigo para ustedes un video de la zona arqueológica de Calakmul en Campeche. La visita a esta zona arqueológica tenía el propósito de estudiar su posible relación con el Libro de Mormón. Esta zona, que se encuentra enclavada en la jungla y reserva ecológica de Calakmul, es una zona mágica y de acceso un tanto tedioso. Se debe tomar la carretera Escárcega-Chetumal y en el kilómetro 98 desde Escárcega se encuentra la entrada a la reserva ecológica. De ahí todavía hay que ingresar unos 63 kilómetros dentro de la reserva, y por la existencia de abundante fauna silvestre no se puede manejar a más de 30 kilómetros por hora, lo cual, aunque sea un camino hermoso en la jungla, se pueden llegar a hacer casi 2 horas y llega a ser un poquito agobiante. Una vez llegando a la zona, la verdad es que la zona arqueológica es magnífica y representa un oasis de información que le da al visitante una sensación de estar entrando en un mundo perdido. En particular, esta zona se considera que tiene unas 6,000 estructuras dentro de sus 35,000 kilómetros cuadrados. Me encuentro en esta ocasión visitando la zona arqueológica de Calakmul en Campeche. La verdad es que es una zona arqueológica impresionante, es muy grande. Se encuentra dentro de la reserva ecológica de Calakmul. Bueno, este nombre es dado de manera moderna. La verdad es que el lugar es impresionante, es muy hermoso. En 1830, Cyrus London, empleado de una compañía chiclera llamada Mexican Exploitation Company, fue llevado por los indígenas para mostrarle este lugar sagrado. Esta fue una de las primeras visitas en la época moderna y fue el primero en hacer un registro de esta zona arqueológica. Le dio al lugar el nombre de Calakmul, que significa entre dos cerros adyacentes. Este primer registro dio paso a los primeros arqueólogos que visitaron Calakmul en 1932, los que trabajaron en las dos estructuras principales, entre ellos Sylvanus Morley, mayista reconocido por su trabajo en las zonas arqueológicas mayas de México. Calakmul, junto con El Mirador, con Palenque, Naranjos y Tres Zapotes, son las ciudades más importantes de la época del Clásico, finales del Preclásico y del Clásico. Calakmul está directamente relacionada con El Mirador y con Tikal, en Guatemala. Es una de las ciudades más importantes y, como lo podemos ver desde esta gran estructura en Campeche, bueno, pues es fácil darnos cuenta la importancia que tenía precisamente esta ciudad, ¿no? Esta es la estructura número 2 en Calakmul. Específicamente, esta estructura nos puede llegar a mostrar la historia completa de la dinastía Kan, el reino de la serpiente, en esta ciudad de Calakmul. Los arqueólogos hoy han reconocido que esta estructura está construida en diferentes etapas. La primera etapa data del 400 años antes de Cristo. El primer uso que tiene esa estructura hoy se considera como uso habitacional. Tuvo que pasar casi 1000 años para la construcción de la segunda base, la cual se da en el mayor apogeo de Calakmul en el 600 después de Cristo, muy probablemente con el crecimiento económico, político y religioso que estaba teniendo esta cultura. Se añade esta nueva etapa, tal vez en ese culto de los ancestros, se decide transformar esta edificación de un edificio habitacional a un edificio religioso. La tercera etapa se da para el 900 después de Cristo, precisamente a donde se encuentra esta estela, donde se muestra una mujer. Aún no se sabe si era una gobernante o era un familiar de algunos de los gobernantes, pero hasta aquí llega la tercera etapa. La última etapa constructiva se da hacia el declive de Calakmul. Para 1300 después de Cristo está la última etapa, la etapa más grande de esta construcción, y nos muestra ese interés de esta cultura en querer mantener la hegemonía. Hoy se sabe que Calakmul llegó a gobernar el 75% de las ciudades mayas en su mayor apogeo en la época clásica. Entonces, para el 1300, antes de su abandono, parecía que se estaba tratando de tener un poderío inmenso a fin de poder mantener esa hegemonía, y precisamente estas grandes construcciones finales nos lo muestra. Esta estructura ha sido estudiada y se ha escaneado, como se ve en esta imagen. Aquí se ven las diferentes estructuras que llegó a tener esta construcción. La estructura número 2 de Calakmul. Como lo dije en un inicio, el propósito del estudio de Calakmul sería encontrar posibles coincidencias de esta cultura
con el Libro de Mormón. Y para ser honesto, todo el estudio de Calakmul se ha dirigido a la época del Clásico, es decir, hacia el final de la historia del Libro de Mormón. Por ejemplo, aunque su surgimiento se desarrolla en el 400 a.C., el florecimiento de esta cultura se considera hacia el 600 años después de Cristo, es decir, 200 años después de la desaparición de los nefitas, y los estudios de su periodo de formación son escasos, para no decir nulos. Entonces, ¿cómo podría lo investigado de la ciudad de Calakmul de la época clásica darnos algunos bosquejos de la posible conexión con el Libro de Mormón? Curiosamente, todo lo estudiado de Calakmul se encuentra resumido en una serie de placas al inicio del recorrido, en una pequeña exhibición que se encuentra en una antesala antes de ingresar a la zona arqueológica como tal. Después de las últimas investigaciones sobre la dinastía Kan, dinastía gobernante de Calakmul, y sobre los estudios hechos en esta zona, se reconocen patrones culturales que, si bien tienen una mayor claridad en este lugar, dada la gran cantidad de estelas y monumentos conmemorativos sobrevivientes, esta información de hecho podría aplicarse en general a todas las culturas mayas de la época del Clásico. Estudiar Calakmul es estudiar la cultura maya en general, ya que Calakmul tiene el registro arqueológico más completo que nos ha permitido reconstruir toda evolución histórica de los mayas. Es precisamente en estas placas dentro de la exposición donde se muestran las posibles coincidencias culturales entre Calakmul y la cultura maya con el Libro de Mormón. Estas placas que les mencionaba nos muestran en resumen la cultura de Calakmul, pero también básicamente toda la cultura maya en la época del Clásico. Me di a la tarea de transcribir lo que se encontraba en las placas a fin de que pudiera ser más claro, pero voy a extraer de estas placas lo más importante, porque es aquí donde yo pude encontrar las mayores coincidencias culturales con Calakmul, la cultura maya y el Libro de Mormón. Específicamente en esta placa al inicio menciona que desde los periodos preclásico medio del 600 al 300 a.C. y tardío del 300 al 250 después de Cristo, la actividad constructiva monumental se concentró en el espacio urbano conformado por la Gran Plaza y el sector sureste de ella. Algo interesante que podemos denotar de la cultura no solo de Calakmul, sino de las demás culturas mayas, es que existe un gran interés por las plazas públicas para poder desarrollar actos de índole religioso y político. Esta es una de las mayores coincidencias que encuentro con respecto a la cultura maya y en el Libro Mormón, porque precisamente en escrituras como en Jacob 1.17, Jacob 2.11, Jacob 3.12, Jacob 7.16, 17.21, Mosía 1.10, Mosía 1.18, Mosía 2.1.2 y muchas escrituras más encontradas en el Libro Mormón nos muestran el uso de las plazas públicas para un uso religioso. Esto es interesante porque en ningún momento en el Medio Oriente, en Israel, Palestina, Egipto, Babilonia, en esas culturas de las cuales se dice que José Smith pudo haber tomado la idea de inventar el Libro Mormón, ninguna de ellas tiene el uso de las plazas públicas. La primera cultura en la cual se conoce el uso de plazas públicas es en Grecia, de ahí en Roma y después en Europa, pero en realidad el uso de las plazas públicas en Europa es de índole estrictamente político, no religioso. En el caso de Mesoamérica muestra una claridad en el uso de las plazas públicas para uso religioso, obviamente también político, pero generalmente de uso religioso, lo cual nos daría una idea de cómo el Libro Mormón pudo haber sido escrito en Mesoamérica por la coincidencia en esta cultura del uso de las plazas públicas para uso religioso en sus escritos. En la segunda placa se habla específicamente sobre el gobernante divino. Este gobernante maya ostentaba el título de Kujula Ajao, con el cual reclamaba un origen divino que legitimaba su poder ante toda la sociedad bajo su control político y económico. La cercanía con los dioses le permitía sustentar su autoridad política superior. La poderosa dinastía en turno reclamaba su estatus divino plasmado en el registro epigráfico de Calakmul, fechado entre el 542 y el 909 después de Cristo. Estos grandes señores se constituían como mediadores entre la sociedad y las deidades, asumiendo un papel indispensable para el mundo terrenal. El cargo de Ajao era transmitido generalmente a su descendencia por vía paterna y muchas veces presumían tener un origen extranjero o foráneo, pero siempre señalaban a los propios dioses fundadores de sus dinastías. El ascenso al trono se realizaba a través de una ceremonia que funcionaba como rito de paso, en donde el gobernante trascendía su condición de simple ser humano para transformarse en una institución política con estrechos vínculos divinos. En general, todo este
resumen con respecto a los gobernantes divinos, los Cuhulajau, en la cultura maya, como ya lo podemos ver en el archivo número 14 de los videos que tengo en el canal, les puede dar una idea un poco más con respecto a esta relación de los reyes divinos y el libro mormón. Hay escrituras como Alma 18:13, donde nos muestra lo poderoso que eran los jerarcas, Alma 2:10, Alma 4:12, donde nos explica cómo ellos son intermediarios entre los dioses y los hombres, Alma 34:10-12 y Alma 51:34-37, mostraría cómo es necesario que estos jerarcas en el libro mormón se tenían que presentar en ciertos momentos, en ciertos días que estuvieran relacionados con el calendario, pero específicamente realizar algunos ritos que podrían haber sido esos ritos de la sangría. El libro mormón, en esas escrituras muestran esa semejanza de la cultura de Mesoamérica con el libro mormón. Como les decía, si quieren ahondar un poquito más con respecto a esta relación, vean el archivo número 14 de mis videos del mundo antiguo y el libro mormón, donde van a poder entender más claramente esta relación. La siguiente placa habla específicamente sobre las cortes reales y cómo estos ajao participaban en eventos y acciones encaminados al gobierno de su reino, acreditando con ello la riqueza de su comunidad, así como actos diplomáticos para atender los asuntos políticos y administrativos, muchos de ellos por medio de rituales realizados en concordancia con el calendario, que es lo que les mencionaba de Alma 34 y Alma 51, donde se ve claramente esa relación de actos protocolarios o actos religiosos que estuvieran relacionados con el calendario. Esto se puede ver también pues en el libro de Mormón. Esta placa menciona cómo entre los siglos 3 y 10 fue el periodo del intenso crecimiento demográfico y de cambios en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos que llevó a la civilización maya a su máxima expresión. Esto tal vez, hermanos y hermanas, es uno de los detalles de mayor importancia con respecto a las coincidencias con el libro Mormón, ya que podemos denotar cómo en el libro Mormón a partir del 250-300 después de Cristo llega a haber un cambio general en la estructura de la cultura en el libro mormón. Por ejemplo, se menciona cómo el orgullo y el interés desmedido de los sacerdotes por la ganancia económica hacen que estos se alejen del camino de todo lo que era conocido como correcto. Es notable ver cómo de estas características, por ejemplo, el aumento masivo de ornamento en los templos en cuarto Nefi del 1, capítulo 1, 26, 34 y 41, la apariencia más costosa por parte de los sacerdotes en cuarto Nefi 1, 24, la transformación de la religión en un aparato económico que les permitía a algunos cuantos aumentar su riqueza en cuarto Nefi 1.27, o el cambio general que se da en el estilo de la guerra en cuarto Nefi 11.12. Es exactamente la descripción que se da por parte de los arqueólogos del inicio de la época clásica. Además, se da exactamente en el mismo periodo de tiempo que los expertos determinan como el inicio de este periodo. Entonces es bastante interesante cómo coincide esta relación con respecto al inicio de la época clásica y el mayor aumento de construcción, guerras y un aparato religioso político para gobernar o para aumentar en poder económico, como tal cual y se ve aquí en esta zona arqueológica de Calakmul. Bueno, entonces, ¿por qué Calakmul será importante en los estudios del libro de Mormón y Mesoamérica? Bueno, básicamente es porque, como lo hemos mencionado, Calakmul es el claro ejemplo de cómo a partir del 150, 200 hasta el 400 después de Cristo sufre un cambio radical en lo político, en lo constructivo, en la guerra. Inclusive, bueno, eso sucede en todo Mesoamérica, pero como lo podemos leer en el libro de Mormón, esto es algo que sucede prácticamente en la historia del libro de Mormón. A partir del 200 al 400 después de Cristo hay un gran cambio. Los sacerdotes pues empiezan a vestir diferente, hay mucho más orgullo, obviamente hay cambios importantes. Entonces hay una gran coincidencia con respecto al libro Mormón y Mesoamérica en ese tiempo, precisamente cómo cambia la estructura política, social y religiosa de las culturas del libro de Mormón, y es una coincidencia que en el caso de Mesoamérica así sea. Como lo hemos dicho, Calakmul es un claro ejemplo. A partir de esas mismas fechas, 150 a 200 después de Cristo, al parecer se derriban los linajes anteriores, se derriban estelas, cambia la autoridad, los jerarcas, gobernantes, y empieza a haber un cambio estructural en el área de Calakmul. Entonces, eso es una de las coincidencias más que podemos encontrar con Mesoamérica y el libro de Mormón.
En la última placa se menciona cómo por muchos años prevaleció la idea de que la sociedad maya de la época clásica del 250 al 950 después de Cristo vivía en una completa tranquilidad, regida por sacerdotes que conducían a las comunidades leyendo los designios divinos en el curso y movimientos de los astros. Pero en los últimos 50 años los descubrimientos en el campo de la arqueología han cambiado esta idea. Ahora sabemos que los mayas estaban organizados en ciudades-estado independientes y que los gobernantes combatían entre sí de acuerdo a la política e interés del momento. Como cualquier otra sociedad, los mayas estaban lejos de haber resuelto pacíficamente todos sus problemas sociales, políticos y de subsistencia. Las ciudades-estado disputaban sus diferencias y conflictos de interés que algunas veces se resolvían a través de alianzas matrimoniales y políticas. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque nuevamente explicamos, como ustedes pueden ver de manera más clara en el archivo número 2 de los videos del mundo antiguo y el libro mormón, cómo existe una serie de alianzas entre ciudades-estado y ciudades satélite, tal cual y como se expresa en la época del inicio del clásico en Calakmul y en la cultura maya, como se ve en el libro mormón. Escrituras como Alma 17:20, Mosía 7:15, Alma 27:22-24, Alma 53:12-16. Se pueden ver estos diferentes tipos de alianzas tal cual y cómo se manejan en Mesoamérica, como se pueden ver también en el libro de Mormón. Entonces, estas son algunas de las cosas interesantes que podemos encontrar en estas placas que hablan sobre la cultura de Calakmul y que podemos coincidir o encontrar una coincidencia fuerte con el libro de Mormón. Hay que dejar claro que si bien estas coincidencias culturales en ningún momento se pueden mostrar como una evidencia de que el libro de Mormón se hubiera escrito en Mesoamérica, no se puede negar el parecido cultural mostrado en el libro de Mormón y lo estudiado en Mesoamérica. También hay que dejar claro que aunque algunos de los detalles culturales mencionados podrían parecerse a otras culturas antiguas en el mundo, la mayoría de ellas son exclusivamente de Mesoamérica y en todo caso sería imposible para alguien en 1830 saber estos patrones culturales existentes tanto en Mesoamérica como en otras culturas antiguas. Y si son coincidencias o evidencias, eso como siempre lo deciden ustedes. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos y familiares. Les mando un gran abrazo y hasta luego.